Listo. Hola a todos, sean bienvenidos a la presente sesión del Seminario Interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos con la fortuna de contar con una invitada externa y bueno, ella es Estefanía Sánchez Urbina y bueno, les voy a leer un poco de ella y ella nos puede decir que es estudiante actualmente de la maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación aquí en la UNAM, en el IMAS con el cual colaboramos pues bastante de cerca, bastante seguido. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar de Limas Gil-NLP@exist 2023, revelando el sexismo en Twitter con Transformers. Sin más, Andrea, te dejo la palabra y puedes empezar a compartir pantalla, por favor. Muchas gracias por estar aquí hoy. A ver, primero compartimos. ¿Ya me ven? Listo. Bueno, tomé ellos. Adelante. Vale, pues empezamos entre el 2007 y el 2017. El INEGI reportó aproximadamente 22.482 decesos de mujeres por asesinato. Y bueno, si hacemos un poquito de matemáticas, estaríamos diciendo que aproximadamente cada 4 horas una mujer o una niña fue asesinada en el territorio nacional, ¿no? Ante esta realidad realmente alarmante, es crucial investigar los discursos de odio dirigidos hacia mujeres. Como ya lo dijeron anteriormente, mi nombre es Andrea y les voy a contar lo que trabajamos en el equipo IMAS, Grupo de Ingeniería Lingüística, Procesamiento del Lenguaje Natural, para la tarea de detección de sexismo del 2023. La agenda es la siguiente. Hablaré un poco de la motivación del tema, del estado del arte que pudimos ir recabando. Hablaré de los datos, las técnicas que hicimos para la clasificación binaria, la clasificación multiclase, multietiqueta. Esto va a quedar mucho más claro cuando hablemos del dataset. Y finalmente, las conclusiones y los siguientes pasos. Entonces, comenzamos. Primero, para ponernos de acuerdo, ¿qué es el sexismo? El diccionario de Oxford lo define como el prejuicio, estereotipos o discriminación típicamente contra mujeres por motivos de sexo, ¿no? ¿Por qué las redes sociales? Bueno, las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos. Incluso han alcanzado una posición destacada en la difusión de la información a nivel mundial, ¿no? Y si bien el Internet facilita la interacción de las personas, agilizando los tiempos y que también se pueda hacer una difusión a gran escala, de forma paradójica, también abre una puerta a que los usuarios puedan hacer críticas o emitir algún juicio público. Y esto es importante porque algo que puede estar en el espacio digital podría, podría o no, pero sí podría trascender al espacio físico, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pero ¿y esto realmente pasa? O sea, en redes sociales podemos encontrar discursos de odio hacia la mujer y solamente podríamos ponernos a pensar que si en el espacio físico cotidianamente el acoso a mujeres es algo recurrente, eh, en el aspecto digital, bajo el paraguas de libertad de expresión, porque, ojo, aquí muchas veces la línea entre la libertad de expresión y un discurso de odio puede ser muy, muy delgada. Entonces, estos comentarios pueden propiciar el propagamiento de odio y misoginia, ¿no? Y si bien aquí estoy diciendo como esto no es tan ameno, es feo, también hay que reconocer que las redes sociales
también han podido brindar espacios en donde mujeres pueden compartir sus experiencias de sexismo sin buscar alguna recompensa, ¿no? Como para contarlo. Y el objetivo de contarlo, más allá que solo sacarlo de su ser, me parece que es buscar que este problema sea visible y así desafiar la normalización que estas conductas pueden ir generando, ¿no? Entonces, en resumen, ¿por qué en redes sociales? Pues porque en redes sociales se presentan desafíos significativos y oportunidades para poder detectar, ¿no? Y bueno, podríamos decir, bueno, pero es muy fácil, ¿no? ¿Qué tal si buscamos palabras que solo estén relacionadas a sinónimos de mujeres de forma fea, ¿no? Háblese tonta, fea, etc, etc, no quiero decirlas en este foro, no vaya a ser que después nos vayan a banear o algo así. Bueno, no es tan, o sea, la intuición podría decir como, ay, mira, si dice, es que es una tonta, posiblemente sea muy fácil encontrarlo. Pero el sexismo no necesariamente siempre se expresa de forma directa, ¿no? A veces se puede esconder en chistes, en expresiones halagadoras o parodias, por ejemplo, ¿no? Como mujer al volante, peligro constante, ¿no? Este, que no necesariamente cuando lo lees podría ser que digas, o sea, que con una búsqueda de solo algunas palabras se puede identificar fácilmente, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vamos a identificar? Aquí les voy a contar algunas de las técnicas que estuvimos manejando, principalmente con cosas de procesamiento del lenguaje natural y también metodologías de aprendizaje automático e incluso aprendizaje profundo. Y bueno, para poder entrenar todos estos algoritmos, pues, ¿qué necesitamos? Pues claramente necesitamos datos. En este caso, necesitaremos un corpus etiquetado, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué han hecho otros para detectar el sexismo en redes sociales, ¿no? En general, pudimos encontrar principalmente dos visiones, una donde utilizan o implementan desde algoritmos un poco más expertos, como solamente encontrar algunas palabras, hasta incorporar técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿no? Dentro del abanico de aprendizaje automático, en cuanto a la información, digamos que tiene la ventaja que se puede entrenar con pocos datos, ¿no? Pongo ahí entre diéresis pocos datos porque no necesitas 20 o 40, sí necesitas tener una extensión suficiente de instancias etiquetadas. Sin embargo, no necesariamente necesitas millones de datos para entrenar. Adicional, en recursos, pues una persona común y como yo con una computadora podría entrenar, con una computadora normal, ¿no? Podría entrenar algún algoritmo de este estilo si incluye algunas variables. Entre las variables más tradicionales con las que pudimos jugar, y más que jugar, probar, están bolsas de palabras pesadas, creación de características a partir de índices basados en part of speech, algunas variables basadas en diccionarios que ya tradicionalmente o sea, fueron como catados y seleccionados con palabras sexistas. También nosotros identificamos algunos
algunas expresiones que en particular en el dataset resaltaban en los tweets sexistas. También se hicieron pruebas jugando con otros atributos que pueden ser de la naturaleza de un tweet, como lo pueden ser los emojis, los hashtags e incluso los usuarios, ¿no? Eso fue principalmente con lo que estuvimos probando bueno, probando y además lo pudimos ver que estaba en el estado de arte y que otras personas lo han hecho, ¿no? Dentro de las metodologías que pudimos encontrar, principalmente algoritmos de clasificación, porque es un tema de clasificación, y en las metodologías están las regresiones logísticas, máquinas de soporte vectorial, bosques aleatorios, incluso algunos algoritmos de boosting como XGBoost, ¿no? Y en la evaluación, aquí decidí poner la métrica de F1, que espero que la mayoría conozca, y los resultados están aproximadamente en un 0.7, ¿no? En contraparte, con el aprendizaje profundo, pues para la información sabemos que cuando utilizamos estas técnicas, normalmente si queremos entrenar un algoritmo desde cero, necesitaremos muchísimos datos, millones. O bien está la alternativa de hacer algún ajuste fino en otros modelos que ya han sido entrenados. En cuanto a recursos, pues con una computadora normal no necesariamente podríamos hacerlo, necesitamos un servidor o al menos acceso a una GPU. Sabemos que existen sitios como Colab que proveen de estos recursos, pero no necesariamente siempre los tenemos disponibles, ¿no? Dentro de las variables que se han encontrado que se usaron, pues jugar con algunos tokenizadores. Dentro de las metodologías, principalmente el estado del arte maneja transformers y primos de transformers para hacer transformers más grandes, o bien redes neuronales, convolucionales y en su mayoría LSTM. Y bueno, para la evaluación, en general, llegan a alcanzar mejores métricas que con aprendizaje automático. Entonces, bueno, hablemos de los datos. Los datos pertenecen o fueron provistos por EXIST. EXIST es una serie de eventos científicos con el objetivo de identificar el sexismo en redes sociales y no solamente de identificarlo de una forma binaria, sino identificarlo de forma, digamos, más general, ¿no? Este conjunto de datos eran datos etiquetados para dos idiomas, inglés y español. Aproximadamente nos dieron 6.920 tweets para entrenar y 1.038 tweets para validar. Posteriormente, la tarea nos envió un conjunto de 2.076 tweets para que probáramos nuestro mejor clasificador y todos los participantes pudiésemos competir, ¿no? Dentro de este año incorporaron lo que se llama el aprendizaje con desacuerdos. ¿Qué es esto? Lo que buscaron es que cada instancia o cada tweet no tuviera una etiqueta única. Es decir, no tuviera una etiqueta de esta instancia es sexista o esa instancia es no sexista directamente. Lo que hicieron fue cada tweet etiquetarlo por 6 personas y esas 6 personas tenían que decir si el tweet había sido sexista. Aquí, no sé si aquí ya se ve el puntero. Sí. Por ejemplo, el anotador 1
decir si el primer tweet le había parecido sexista, si el tweet le había parecido sexista, qué tipo de categoría le daría de sexismo. Y para estas categorías solo teníamos tres: directa, reportada o crítica. O sea, sexismo directo, sexismo reportado o sexismo con miras críticas, ¿no? Y posteriormente había otra tercera clasificación o subtarea, que es una clasificación multietiqueta, que lo que pretende es que el tweet pueda ser identificado de forma mucho más granular. Y acá lo interesante es que puede tener más de una etiqueta, ¿no? O sea, dentro de las categorías aceptadas en multietiqueta estaban ideológico y desigualdad, estereotipos y dominancia, objetivización, violencia sexual, violencia no sexual y misoginia. Entonces, por ejemplo, un tweet, el anotador uno podría decir que sí es sexista, decir que es sexismo directo y además era ideológico y desigualdad y violencia sexual, ¿no? Todas esas etiquetas se tenían por cada anotador, entonces esto lo teníamos por 6 anotadores para cada instancia, ¿no? Afortunadamente también, y que esto es muy interesante, ellos consideraron importante agregar el género y la edad que tenía el etiquetador. La edad no precisamente como tiene 32 años, sino dentro de un corte, ¿no? Y bueno, para entrenar con el desacuerdo, lo que nosotras decidimos, digo nosotras porque somos un equipo y éramos puras mujeres, decidimos que en caso de un empate, porque estos pueden pasar, dado que son 6 anotadores, puede pasar que 3 digan que sí y 3 digan que no es sexista. Mirábamos el género de los etiquetadores que habían dicho que sí. Si al menos había 2 mujeres, decíamos que el tweet iba a ser sexista. Esto con miras de poder utilizar clasificadores eh, tradicionales que utilizan etiquetas duras, ¿no? Que utilizan solamente, por ejemplo, en la clasificación binaria, que solamente utilizan ceros y unos, ¿no? Algunos ejemplos de tweets, por ejemplo, en un tweet sexista podríamos ver algo así como: mujer al volante, tenga cuidado, ¿no? Dentro de un tweet sexista directo, tenemos un ejemplo que diría algo así: las mujeres no deberían programar, tal vez podrían ser influencers o creadoras. Ese es su lugar y su fuerza natural. En el reporte, un ejemplo, tenemos que puede ser: hoy uno de mis alumnos de primer año no podía creer que hubiera perdido una carrera ante una niña. Un tuit que solamente fuera ideológico y de desigualdad, ya para la parte de multietiqueta, sería: mi hermana y mi madre se burlan de mí por defender todo el tiempo los derechos de todos y me acaban de decir feminazi. Dentro de estereotipos y dominancia, a las mujeres hay que amarlas, solo eso, nunca las vas a entender. Para la parte de violencia sexual, creo que se sobreentiende. En general, la mayoría de los que encontré tenían palabras feas, entonces no quise integrar uno. Pero para violencia no sexual y misoginia, tenemos el siguiente: como de costumbre, la mujer fue quien renunció a su trabajo por el bienestar de la familia. Y bueno, ahora que tenemos una visión de aproximadamente cómo se escucharía o qué información podría tener un tuit de cada categoría, y a ver, y dado que entendimos que es el aprendizaje con desacuerdos,
pues surgen algunas primeras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿existirá algún sesgo de los etiquetadores a decir que sí o que no por el género? Y entonces les presento las siguientes gráficas, ¿no? Aquí podemos ver la distribución de las etiquetas de sí y no para español. Del lado izquierdo para mujeres, del lado derecho para hombres. Y en general podemos ver que hay un ligero sesgo a decir que sí para el cohorte de 46 años en mujeres. Para los hombres, este corte es más marcado entre los 23 y 45 años. Antes de decir esto, olvidé mencionar que el dataset estaba muy cuidado en el sentido de la elección de los etiquetadores. Es decir, eh, primeramente, el dataset, la mitad era para el idioma español, la otra mitad para el idioma inglés, ¿no? Entonces, podemos entrenar para los dos idiomas de forma pareja, ¿no? Y podríamos entrenar en conjuntos. Hay algoritmos que pueden entrenar con multilingüe, ¿sería? Pero nosotros decidimos separarlos. Entonces, la mitad está muy bien en español y tenemos otra mitad para inglés. Adicionalmente, todos los cohortes y géneros están parejos, es decir, de los de español, creo que es más fácil de explicar, para español, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Y de las mujeres, un tercio están en el cohorte de 18 a 22, el segundo tercio está de 23 a 45 y el último tercio en 46 y más, ¿no? Entonces, eso sí está cuidado, no existe ningún sesgo por incorporar más hombres o incorporar más mujeres o incorporar más etiquetadores de algún corte de edad, ¿no? Entonces, bueno, estos sesgos que estoy mostrando literalmente son solo de las respuestas, ¿no? Eh, Esto lo vemos para español. Para inglés, de hecho, vemos muy parecidos los sesgos, entonces no hay ahí tanta relevancia. Digo, podríamos hacer algunas metodologías jugando con los cohortes o cosas así. En ese momento no lo hicimos, pero también podría hacerse, ¿no? Y bueno, llega la primera pregunta de, bueno, si no se ven tantos sesgos, al menos en la clasificación binaria, ¿será fácil identificarlo con el texto? Entonces, como buenas personas que trabajaban con texto, lo primero que hicimos fue hacer unas nubes de palabras y vemos en la siguiente diapositiva, en la parte superior tenemos los tweets en español y en la parte inferior tenemos los tweets en inglés. Y podemos ver que si contraponemos los tweets sexistas versus los no sexistas con la variable que les contaba, de considerar, hacer que un tweet es sexista, sí, solo sí existieron al menos dos mujeres que dijeron que sea sexista, con esa bandera dura. Podemos ver que en una primera instancia, las palabras aquí no nos están diciendo mucho, ¿no? O sea, están muy parecidos los diagramas de palabras. Sí existen en la parte de los tweets sexistas algunas palabras más, pues que podrían ser más asociadas a lo que tenemos pensado en el sexismo, pero tampoco es que estén resaltando muchísimo, ¿no? Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Y será que, o sea, si solamente separamos los sexistas,
como que no vemos realmente mucho, ¿no? Pero, ¿y si separamos los sexistas por categorías, podremos ver más? Y esto dio paso a ver cosas bastante interesantes. Por ejemplo, si notamos en la parte superior, nuevamente coloco los tweets relacionados al español, que fueron categorizados como sexismo directo. Y en la parte ponemos los tweets en inglés, ¿no? Si notamos los que están asociados a sexismo directo, podemos identificar en su mayoría, o más bien comparándolos con los demás, palabras que son agresivas y que además están muy ligadas a cosas de estereotipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto, tenemos, por ejemplo, esto de acá, estereotipos de vestimenta, eh, digo, y por acá se ven algunas más agresiones, pues, malas palabras. Y en inglés también se ve muy marcado, por ejemplo, lo podemos ver aquí, aquí, incluso casi casi directamente la traducción, ¿no? En la parte de sexismo crítico podemos ver mucho la presencia de vínculos, perdónenme, podemos ver la presencia de términos vinculados a debates feministas e incluso algunos verbos que pueden estar asociados con las expectativas de lo que una mujer puede o no hacer, ¿no? Por ejemplo, está muy, muy marcada aquí la parte feminismo, está estos verbos, aquí tenemos look, no vemos que resalten tanto palabras, o sea, en este mismo nivel como lo veíamos aquí, esta versus esta, ¿no? Vemos que aquí impera mucho más este tipo de características. Adicional y finalmente para la parte de el sexismo reportado, podemos ver que aquí veo menos incluso malas palabras y incluso aparecen cosas como acoso sexual y que podrían ser temas en donde una persona pues sí esté pues reportándolo, cosas de brecha salarial, este, etc., etc., ¿no? Y bueno, entonces, pues, si bien para detectar el sexismo o no hacer un diccionario, podría llevarnos casi siempre a tratar de detectar cuestiones de sexismo directo y ir dejando de lado estas otras dos categorías de sexismo. ¿Qué se puede hacer? Pues tratar de incorporarlos, ¿no? Adicionalmente, recordemos que había tweets en donde había desacuerdo, ¿no? Entonces, justo en esos tweets nos preguntamos, ¿estarán relacionados con algún tema en general o solamente hubieran caído en algunas de estas categorías sin más? Entonces, por ejemplo, aquí vemos las nubes de palabras de estos tweets que teníamos empate y es muy interesante porque justo en estos tweets en donde hubo desacuerdo salen palabras y frases con temas muy controversiales y que en el mundo, en el mundo físico tampoco nos hemos puesto en algunas cosas tan de acuerdo y seguimos debatiéndolo al respecto, ¿no? Por ejemplo, igualdad de oportunidades, derechos humanos, lenguaje inclusivo, cosas de acoso sexual, la brecha digital. Aquí, por ejemplo, en inglés, algo que destacamos, además de esos, por ejemplo, tenemos términos como
como este que pues hace alusión a algunas prácticas que pueden estar relacionadas con prostitución o cosas de ese estilo. Pero adicional, algo interesante es que salen a la luz algunos términos claves como everyday sexism o cold sexist, que han sido movimientos sociales que buscan que las mujeres compartan sus experiencias con el sexismo. Entonces, eso también nos lleva a pensar que, pues, en los tweets en donde hay empate, o bien pueden ser cosas en donde no nos hemos puesto de acuerdo bien, o incluso podrían ser tweets que el contexto no es suficiente para determinar si es sexista o no sexista, ¿no? Y bueno, ya me voy a apurar porque creo que me quedan como 10 minutos. Entonces, les voy a contar cuáles fueron los experimentos que hicimos para clasificación binaria de sexismo, ¿no? Primero, recibimos nuestros datos de entrenamiento, validación, los pegamos como uno solo, como si fuera un conjunto de datos único. Posteriormente, realizamos 10 corridas de validación cruzada. Hicimos distintas técnicas de preprocesamiento de texto. Esto incluye quitar usuarios, poner usuarios, cambiar contracciones, sobre todo para la parte de inglés, cambiar los emojis por lo que representaba el emoji, hacer las bolsas de palabras pesadas, etc. ¿No? Después, una vez que teníamos el preprocesamiento, hacíamos algunas variables para poder hacer la clasificación. Entre ellas incluyen pues las bolsas de palabras, como les decía, algunos índices basados en expresiones sexistas, otros índices basados en part of speech, y en particular también probamos embeddings para entrenados, estos embeddings que pueden ser de Word2Vec o Fast Text, y los utilizamos como variables para poder entrenar algún modelo clasificador. Entre los modelos que fuimos entrenando están técnicas de Naive Bayes, máquinas de soporte vectorial, bosques aleatorios y regresión logística. Y bueno, digamos que ahí pues ya veíamos si el tweet era sexista o no sexista. Ahí está, ¿no? Esto, digamos que es como la primera visión que tuvimos de identificar el sexismo con técnicas de aprendizaje automático y variables construidas a partir de procesamiento del lenguaje natural tradicional, ¿no? Para el segundo enfoque, tomamos nuevamente los datos de entrenamiento y validación, los unimos y hicimos un ajuste fino con la librería de Hugging Face, utilizando algunos transformers que ya estaban dentro de la librería. En particular, bueno, se probaron muchos, si algún día entran a ver cuántos modelos hay un montón, pero en particular, en inglés sí encontramos dos transformers que hace años, o sea, de hecho eran de la edición de Exist 2021, ya habían tomado un Bertwitt Large y le habían hecho un ajuste fino para el dataset de Exist del 2021. Nosotros retomamos ese modelo e hicimos un segundo ajuste fino con los datos de Exist 2023. Por otro lado, para español no encontramos un transformer que ya tuviera entrenamiento de sexismo. Sin embargo, el que mejor nos dio, o el que mejor métricas nos dio, estaba relacionado con información de suicidio en español. Y bueno, la idea es la misma, pasa por el transformer y sabemos si el tweet es sexista o no sexista. Y bueno, vayamos a ver un poco de los resultados. Eh,
Vale la pena decir que pues se ve que lo hicimos para español y también para inglés, ¿no? Aquí les estoy mostrando la métrica F1 que pudimos obtener. Para español, hicimos múltiples ejercicios, como les contaba. Entonces puse lo que fue nuestro mejor ejercicio. Entonces, la métrica que llegábamos a alcanzar era 0,64, pero cuando agregábamos embeddings preentrenados y además características como expresiones sexistas y cosas relacionadas con los emojis, podemos ver un aumento de, de esta métrica. Sin embargo, como hicimos la revisión del estado del arte y vimos que y vimos los resultados de ediciones previas que estaban en métricas cercanas a 0,8, pues también decidimos hacer el ajuste fino del transformer, como es el segundo approach que les conté, y podemos ver este incremento en la métrica que pasamos de 0,68 a 0,8. Adicional, aquí agrego lo que fue la métrica F1 en el conjunto de prueba, ¿no? En ese conjunto de casi 2.000 tweets, poco más de 2.000 tweets que recibimos y que pasamos el modelo que entrenamos con esta mejor métrica. Y bueno, para tener una forma de compararnos, también agrego lo que fue el mejor score dentro de la tarea de Exist, ¿no? A partir de esto podemos notar algunas cosas, ¿no? La primera, que en español el agregar estas características sí nos mejora, no tanto en el inglés, ¿no? Posteriormente, eh, de nuestro mejor modelo, cuando pasamos al conjunto de prueba, podemos ver que lo hace mucho mejor el inglés que el español. Es decir, podríamos incluso aquí decir que generalizó mucho mejor la parte de inglés, ¿no? Y finalmente, pues para español, sí, del mejor del Exist, nos faltó un ratito, pero para el inglés no. Nosotros sacamos un 0,76 y el mejor estuvo en 0,78. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente nuestro modelo es bastante bueno, porque aquí hasta las centésimas importan, ¿no? Porque esta pequeña disminución que parecería muy chiquita, que posiblemente haya sido uno o dos tweets, nos llevó al lugar número 5 en particular para el inglés. Otra cosa que podemos creer o que podemos, más que creer, que podemos inferir, es que el hecho de que nuestro transformer en inglés haya tenido un preajuste fino previo con un preajuste con datos relacionados con sexismo, hace que cuando vea nuevos datos, pues le ayude, ¿no? Porque esto no lo vemos en el español. Y bien, para la parte de clasificación multiclase, retomamos el dataset y como ya teníamos estos modelos entrenados, lo que decidimos hacer fue, bueno, ya tenemos modelos que, que clasifican bien, ¿no? Con los resultados que teníamos en casa. Entonces, ¿por qué no extraemos la última capa de embeddings? Y sobre eso hacemos un clasificador de aprendizaje máquina tradicional. Utilizamos en este caso una máquina de soporte vectorial. Dentro de los resultados, la verdad es que en esta tarea en particular fue de las que la que peor nos fue, perdón. Podemos ver que para alcanzar el top, tanto en inglés como en español, pues sí nos faltó bastante.
O sea, la distancia es bastante. Sin embargo, el modelo de español, el que entrenamos en casa y el que se probó en el conjunto de test o de prueba, generalizó bastante bien, sacó exactamente el mismo score, cosa que no podemos decir del inglés, ¿no? Es decir, pues en el idioma inglés tenemos amplias áreas de oportunidad para mejorarlo. Y para la clasificación multietiqueta, extrajimos prácticamente las mismas características que en la tarea anterior, solamente que aquí el clasificador fue un bosque aleatorio y aquí están los resultados. Acá, si bien podemos notar que nuevamente nos hizo falta, algo que quisiera destacar es que esta tarea, si bien yo solo les estoy mostrando las métricas F1 porque son las métricas más tradicionales y estándar para entender, la tarea manejaba otras métricas que ponderaban las probabilidades de una etiqueta con la etiqueta final que se daba, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser sexista con una probabilidad de 0,6 que ser sexista con una probabilidad de 0,9. Entonces, con ese tipo de métricas que están ponderando esas probabilidades, en particular para el inglés, obtuvimos el mejor sitio. Entonces, digamos, cachando las probabilidades fuimos bastante bueno. Ya dando la etiqueta final, no nos fue tan bien, ¿no? Digo, existen áreas de oportunidad en donde podríamos ahí mejorar. Y pues bueno, como ya veo que está en tiempo, paso a las conclusiones y los siguientes pasos. La conclusión general es que pues identificar el sexismo es una tarea no trivial, es complicado. De la parte que me llevo y que nos llevamos de la clasificación binaria es que vimos que el modelo en inglés generalizó bien, entonces podríamos seguir mejorándolo para algunas competencias y buscar ahí cosas para integrarlo. En español, que algo que podríamos es buscar otros datasets de español y hacer un doble ajuste fino. En la parte de clasificación multiclase y multietiqueta, claramente son las clasificaciones en donde más áreas de oportunidad tenemos y creo que, por ejemplo, incorporar características basadas en cada tipo de sexismo podría ayudar si decidiéramos seguir con el mismo enfoque de utilizar los embeddings de los transformers que entrenamos para la clasificación binaria. O bien también podríamos intentar ver algunas técnicas de ajuste fino para transformers con estos cabezales multiclase y multietiqueta. Eh, Siguientes pasos en el análisis que estamos dando es justo encontrar estas características en categorías de la clasificación multiclase y multietiqueta para saber si lo podemos incorporar y esto nos puede ayudar. Y más aún, cómo incorporar estas características no solamente en las técnicas de aprendizaje automático tradicionales, sino cómo las podemos incorporar a estas metodologías Transformer, ¿no? Y pues eso nos lleva a la última, que es estar buscando y estar implementando otras metodologías que puedan implementarse y que consideren la naturaleza del fenómeno. Porque si bien el hecho de que podamos utilizar estos modelos de lenguaje grandes, como son los transformers o algunos GPTs, ni que sea fácil y que podamos utilizarlos, digo, pues muchas personas en el mundo pueden hacer eso, ¿no? Usarlos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros que estamos entendiendo del fenómeno para integrar eso, ¿no? Para no solo hacer un transformer? Y pues nada,
Me gustaría que conocieran no solo mí, sino todo el equipo que estuvimos trabajando el año pasado en esta iniciativa. Está la doctora Yamabel, la doctora Elena, que seguramente están por aquí en el foro, Ángela, que me parece todavía, una estudiante de la Facultad de Filosofía, Vianney, una estudiante de actuaría en la Facultad de Ciencias. Y bueno, creo que me fui bastante bien con el tiempo. Entonces, preguntas, cuéntenme. Muchas gracias, Andrea. Y efectivamente Gracias. abrimos el tiempo para preguntas. Bueno, vamos a darle prioridad a la gente que está aquí, ya alzó la mano Xochitl, pero igual ya tenemos una pregunta en Facebook que nos deben desde Facebook. Pueden poner sus preguntas en comentarios. Xochitl, por favor, levantaste la mano, adelante. Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, Primero, pues fue una investigación muy interesante y en realidad tengo dos preguntas. Uno, durante toda la exposición me quedé mucho con la duda de qué es un transformer, o sea, incluso me metí a investigarlo y todo. Tengo más o menos una idea, pero creo Escríbelas, que ya entendiendo como tal el concepto podría entender tu escríbelas. investigación, ¿no? Y la segunda es, ¿por qué razón decidieron solamente elegir mujeres para realizar como esta clasificación de lo que hicieron? ok. Bueno, empiezo con la primera. Los Transformers son metodologías de aprendizaje profundo. Y bueno, aquí podría ponerme como súper técnica de cómo, cómo se implementaron, cómo nacieron, etc, etc. Entonces, creo que eso, si me das tu correo, podría mandarte muchísimo más documentación de lo que es y cómo funciona y cómo se usa. Y en la parte de elegir mujeres, pues principalmente, bueno, creo que lo voy a regresar hasta donde aquí lo pusimos. Es porque en general para poder hacer el entrenamiento con metodologías de aprendizaje automático, como lo son, no sé, una regresión logística, lo que necesitamos para entrenar es una etiqueta dura que sea simplemente un ¿es sexista o no es sexista? ¿No? Entonces, acá pues teníamos a los 6 etiquetadores y teníamos que encontrar una forma de hacer un consenso. Decidimos que como el sexismo es un fenómeno que principalmente causa o daña a las mujeres, la opinión de una mujer debería de tener más relevancia. Entonces, por eso es que decidimos premiar el hecho de que quien haya dado la etiqueta de sexista haya sido una mujer. Ok, Pero bueno, esto fue por cómo lo propusimos, o sea, per se hay algunas otras formas en donde se podría proponer, ¿no? Incluso podríamos decir como solo nos vamos a quedar con la etiqueta del primer etiquetador, ¿no? O solamente, o si tres dijeron que es sexista, de tres para arriba vamos a poner que el tuit es sexista. O sea, hay varias formas de hacerlo. La que nosotros sugerimos fue la que presenté. ok. Muchas Gracias, gracias. Andrea. Ya sé que Gerardo ahorita tiene alzada la mano, pero vamos por turnos y va a preguntar ahorita a la persona de Facebook. Dejó su pregunta, de hecho, como desde el principio de la presentación. Y la pregunta dice, Noemi Elisa, ya no es factible trabajar con APIs en Twitter X. Suponiendo que entrenar transformes en inglés es muy distinto como hacer en español, ¿cuáles son las implicaciones lingüísticas de esto? Bueno, creo que la primera es una pregunta que si no es pues, posible trabajar con las APIs de Twitter X. Esa, si me permites, Andrea, la puedo responder yo. Y sí, efectivamente, ya Twitter y X no es que ya no puedes trabajar con la API, sino que ahora para acceder ya no existen estos permisos académicos, sino que tienes que hacer pago de una especie de suscripción, que la verdad para bajar una cantidad de tweets considerable es bastante cara. Y bueno, la otra pregunta, si quieres la repito, supongo que entrenar Transformers en inglés es muy distinto como se hace en español. ¿Cuáles son las implicaciones lingüísticas de este tipo de entrenamientos para cada lengua? Más que decir que,
o sea, más que decir que es distinto, me parece que existen mucho más recursos e incluso muchos más corpus relacionados a sexismo que han sido etiquetados en inglés, ¿no? Entonces, creo que en general es por la información que abunda en el idioma, ¿no? Entonces, Gracias. ¿Es todo, Andrea? sí. Sí, gracias. Adelante, Gerardo, que creo que va a participar Oscar en realidad. Así que, Oscar, adelante. Ah, buenas tardes. Quería preguntar un par de cosas y es relacionado sobre qué palabras ya han encontrado. La primera que quiero hacer es que si se han encontrado palabras que provengan de grupos excluyentes como los incel, que particularmente tienen ellos han tenido un lenguaje excluyente. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es que si se han encontrado palabras que tengan el mismo significado, o sea, palabras que vienen del inglés y el español. Digamos un ejemplo del término simp, que lo más cercano al español, especialmente al español castellano, es el término pagafantas. Esa es más o menos la pregunta que quisiera hacer. Ok. Bien, la primera. En particular, las expresiones que encontramos no estaban relacionadas directamente hacia algún grupo. Las expresiones estaban más relacionadas a cómo podrían ser vistas las mujeres. Por ejemplo, teníamos términos como mujer florero o como mujer trofeo. Ese tipo fue de expresiones fueron las que fuimos encontrando y también incluso como algunas expresiones como bueno, la voy a decir porque no sé cómo explicarla ahora, pero por ejemplo teníamos muy marcado que si en un tweet se encontraba el se nota que, posiblemente estaba muy relacionado a un tweet sexista. Entonces, en particular, de grupos sociales, no tengo algún recuerdo que hayamos encontrado una categoría muy específica. En cuanto a sinónimos, diría que entre idiomas sí hay algunos. Por ejemplo, aquí aquí en español sería rubia tonta y acá sería dumb blonde. Entonces, o sea, sí hay como traducciones, pero algunas traducciones como que digas que es como es este término de simp y que pues como tal en español no tenemos directamente una palabra para simp, sino que otras no tengo recuerdos de haberlo encontrado así. Sí, hago esa pregunta porque, bueno, el término simple lo usan sobre todo todos estos grupos de la famosa de internet que se llama la manósfera, y algunas palabras, sí, suelen tener, tienen el mismo significado tanto en inglés o en español. Por ejemplo, simp, estamos hablando del término para un hombre que tiene empatía hacia las mujeres a pesar de ser los que reciben el maltrato. Y su sinónimo en el español castellano, porque no es así, no he encontrado así en otro acento español que sería algún otro significado. Y en el caso que encontré era el de Pagafantas. O sea, que viene de hecho de una película que se llama Pagafantas, precisamente. Y su significado vendría siendo exactamente el mismo que le dan a Simp. Ok. No, o sea, en específico esa palabra te prometo que no la vi. Este, pero adicional, creo que algo que sí es importante y creo que no lo mencioné, pero es muy importante decirlo. Este corpus es en español, pero podría tener tweets de México, Latinoamérica en general, o incluso de España, ¿no? que, que puede haber características culturales que, por ejemplo, aquí sean sexistas y allá no, o al revés, ¿no?
Adicionalmente, pues estos tweets no han sido actualizados, ¿no? Puede haber tendencias, incluso en Twitter, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas asociadas como esto de eso mamona, ¿no? Que es como muy, o sea, ya incluso está en la jerga cotidiana y claramente aquí no lo va a identificar y posiblemente si el etiquetador era español, diría, no lo entiendo, ¿no? Esto es una limitación también de los algoritmos que han sido entrenados aquí. Muchas Esperemos. gracias por la respuesta. Gracias, Oscar. Gracias, Andrea. Todavía tenemos unos 5 minutos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. De momento en Facebook ya actualizó la página y no me ha salido nada. ¿Alguien más aquí en el foro? Ok. eh, Aquí parece ven que el no. chat, creo que dice como un Chat. mensaje, pero no sé. Ok. Creo que preguntas con CPC. Sí, creo que eso ya preguntaron. Ok, Lo de Gerardo, dices, ¿verdad? sí me parece. Es Sí, que eso ya fue, Y ya estuvo. estuvo. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Facebook también, quien nos ve, todavía estamos a tiempo. Yo, Elena, yo adelante, voy a doctora preguntar, Elena, por favor. ya que nadie más pregunta, no, nada más. Recuerdo que habías probado, bueno, en tu presentación muestras también que utilizaste algunas características, digamos, que se configuraron a mano y entre ellas estaban estas características de los índices o index, el in-group, el out-group, que justamente menciona que como que cuenta la cantidad de pues palabras en primera persona, en segunda persona. No sé si podrías mencionarnos algo respecto a esto, de cómo funcionaron estos índices para capturar el sexismo. sí, pues en general, dentro de las métricas que podemos ver acá, pusimos algunas características, como mencionaba, en particular las mejores características eran aquellas asociadas a estos índices, que lo que hacía era la diferencia entre palabras en tercera persona versus dentro del tweet, el número de palabras en tercera persona versus el número de palabras en primera persona, ¿no? Si era positivo, tenías más palabras en tercera persona y si era negativo, más en primera persona. La idea de tener más palabras en tercera persona es que un tweet no necesariamente, o cuando estás juzgando o criticando a alguien, pues no necesariamente te lo estás atribuyendo a ti mismo, sino estás hablando de esa persona. Entonces, eso implica que pues tengas mayor número de palabras con esas características. Estos índices, en general, digamos, este aumento en la pendiente que se da por este cambio de características, tanto de embeddings como estas características adicionales. Perdóname, perdona, quise decir cambio de variables. Este, una gran parte se dio por los embeddings, pero también entre las características, pues las mejores fueron los índices y algunos relacionados con los emojis. Perfecto, gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias también la doctora Elena por su pregunta. Y bueno, ahora sí ya no nos queda mucho tiempo. Agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también a Andrea por la presentación. Y igual si alguien ve este seminario con posterioridad, puede hacer sus preguntas en la sección de comentarios y yo se las pasaré a Andrea directamente, ¿vale? Pues bueno, Andrea, de nuevo te agradezco mucho por tu participación. Nos vemos la próxima semana para pues una especie de cierre antes de Semana Santa. Hasta luego, muchas gracias por su atención. De tarde.